Hola, hola, saludos a toda nuestra comunidad Contexto, todos los miembros que están con nosotros esta noche. Bienvenidos a nuestro K-Live de todos los miércoles. Un gusto para nosotros que estén aquí acompañándonos. Hoy tenemos un K-Live súper chévere con un súper invitado de lujo. Hoy nos acompaña John Oyuela de Swap Translators, uno de los creadores de Contexto, estará aquí con nosotros. Y nuestro invitadísimo de lujo, muy orgullosos, muy complacidos de tener aquí a Jorge Payán. Eh, Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, empecemos, te damos la palabra, cuéntanos por qué estás aquí, qué te trae a todo este tema de la traducción, mejor dicho, todo. Bueno, correcto. A ver, la traducción no es no es digámoslo así, la primera carrera que yo hice en la vida. Yo soy ingeniero electrónico, trabajé 25 años como ingeniero con diferentes compañías multinacionales, que pues para mí eso fue una gran experiencia, porque pues, cada compañía traía su propio idioma, traía sus propias costumbres, su propia documentación. Eso me permitió trabajar en muchos campos de actividad de la electrónica y de las telecomunicaciones. Yo trabajé 25 años en esto, más que todo en la parte comercial y en la parte de gerencia de proyectos. Y un día, cuando tenía apenas 48 añitos, decidí dedicarme a la segunda pasión de mi vida, porque toda persona tiene por lo menos dos pasiones, ¿sí? Esa O era hasta la más. traducción, o hasta más, sí, en serio, yo tengo por lo menos cuatro. Y entonces, sobre esa base, entonces decidí dedicarme a la traducción. Me gustaba mucho los idiomas. Empecé con el inglés, con el curso que daban en la universidad. Ya en esa época yo traducía, ¿sí? Luego me tocó mucho tiempo de gerente de proyectos con grupos hasta de 20 personas que provenían de diferentes países y obviamente tenían diferentes acentos de inglés, ¿sí? Un día en 2003 me decía lanzarme de lleno a la parte de la traducción y eso es lo que yo he hecho desde ese día. Sí, yo trabajo de tiempo completo en esto y durante los últimos 18 años me he ganado la vida con la traducción a tiempo completo, trabajando básicamente a través de Internet. Yo hace alrededor de unos 5 años que no tengo un cliente nacional continuo. He hecho trabajos esporádicos para el Ministerio de Comunicaciones, para el MITIC, ¿sí? Para la ANDI, más que todo de traducción del español al inglés, y en la especialidad que yo tengo o tenía en ese sentido, que era la traducción de especificaciones, de licitaciones, por las cuales normalmente el cliente no se puede esperar una semana para que alguien le traduzca 10.000 palabras, sino que las necesita sobre el humo. Entonces, en ese sentido, mi compromiso es, y siempre ha sido, entregar 10.000 palabras traducidas en 24 horas. Eso se puede si uno domina el tema, si usa las herramientas correctas y tiene, digamos, unos procesos de edición muy buenos. Afortunadamente, hoy día, todas esas herramientas existen, ¿sí? Y el punto para mí se ha vuelto más cuestión de mercadeo, más cuestión de aprovechar la experiencia que el mismo proceso de traducción. Ha habido un cambio grande en esto en los últimos, digamos, 5 o 6 años, ¿sí? Yo soy de los que opina que la experiencia no tiene mucho que ver con el éxito en esto, en el sentido de que yo puedo llevar 50 años en esto y si empecé con una máquina de escribir, me voy a quedar traduciendo con una máquina de escribir porque, pues, si no quiero aventurar, pues, ahí estoy. En esto hay que estudiar y estar todos los días haciendo mercadeo, trabajando. Así es más o menos. ¿Qué es lo que yo pretendo con esta charla? Lo que pretendo simplemente es transmitir mi experiencia, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas pues, que les gustaría ver cómo es el campo de la traducción a través de Internet con clientes que no residen en el país, con unas legislaciones diferentes como hay en otros países, formas de pago diferentes, competencia diferente, peligros de estafa diferentes. Eso es de lo que prácticamente quiero hablar. ¿Sí? Bueno, empezaría Listo. en este momento con la presentación. Vamos a Claro ver que si... sí, todo tuyo. Bueno, listo. Este título es un poco largo, pero en realidad por lo que se dice está un poquito pesado, la verdad. De luego que lo escribí me di cuenta que yo estaba como dormido ese día, ¿sí? Ya eran como las 12 de la noche.
mucho más interesante y más conciso el que le ha puesto John a esta presentación en el sentido de que es como una transmisión simplemente de un conocimiento personal sobre cómo empiezan a trabajar en Internet y cómo sigue, ¿sí? Que es en realidad lo importante. Voy a continuar. Un segundo. Confundí que estoy a dos pantallas. Ahí, ahora sí me pasé. Listo. Parte de esto, pues ya lo he digámoslo así, explicado más o menos. Mi profesión primera es la ingeniería electrónica. 25 años trabajé con compañías multinacionales de Alemania, Estados Unidos, Canadá y Japón, básicamente, cada una con una cultura distinta. Llevo 18 años después de esos 25 años, es decir, no tengo prácticamente 30 años, ¿sí? Ciertamente que no, después de esos 25 llevo 18 ganándome la vida como traductor técnico y comercial de tiempo completo. Esto es lo único que hago y es lo único en que trabajo es este campo. También porque ya yo creo que es algo que está muy ligado con la traducción misma, porque el que no sabe escribir, pues nunca va a ser buen traductor. También hago redacción técnica, ¿sí? En un tiempo, cuando vivía en Bogotá, hacía talleres sobre herramientas de memoria de traducción. En realidad no era solo herramientas de memoria de traducción, sino sobre todo tipo de herramientas auxiliares que tienen que ver con el proceso de traducción. Esto lo hice en varias universidades, entre ellas la Javeriana y la Escuela de Administración de Negocios, la EAN. Eso fue alrededor de 2008-2007. ¿Sí? No tengo maestría en este tema que no sea, es decir, yo la verdad yo jamás hice una maestría. Yo vengo de tiempo que la ingeniería, el que decidía qué hacía uno y qué no hacía era el jefe, ¿sí? Y el jefe era el que le decía a uno, mire, sea gerente de proyectos ahora, o sea director técnico ahora, ¿sí? Es decir, los jefes en esa época eran los que cargaban la responsabilidad. Hoy día, pues, hay mucha oferta de educación y el proceso de selección es distinto. Lo que sí es cierto es que mucho menos en el área no tengo título alguno en la parte de traducción. Sí soy certificado por PROS, que es la certificación que a mí más me interesa y ha sido más útil, para el par alemán-español. Es un par donde yo trabajo aproximadamente el 40% del tiempo. No hablo alemán perfectamente, pero en 18 años que llevo trabajando en esto ya logré leerlo de corrido, que para mí es una maravilla, dado pues que no tengo 25 años ya, ¿sí? Mis principales clientes quedan en Alemania y en Europa. Otra certificación que tengo más de acuerdo a nuestros tiempos, no sé, tal vez no alcanzó a salir, dice certificado por SDL como poseedor de traducción de máquina. Infortunadamente o afortunadamente, la traducción de máquina es algo que llegó y que se va a quedar, ¿sí? Si uno no sabe cómo aprovecharla, hacerla trabajar en su provecho, pues corre el riesgo de quedarse por fuera de la competencia porque los competidores la están utilizando. Gente que yo pensé que jamás iba a utilizar la traducción de máquina, yo las he visto aquí en estos mismos foros que dicen que la están utilizando porque tenemos que trabajar, hay que mirar la traducción, a mi modo de ver, como un negocio, un modo de vida, ¿sí? No es una pasión y yo no puedo decir que es que no voy a hacer esto porque esto me lo impide. Desde que el cliente le permita a uno hacer traducción en máquina, yo tengo varios que lo saben así, se va a trabajar y en ese caso se va a poder trabajar con ellos y en este caso pues la certificación importante va a ser una certificación como post-edición. Bueno, voy a cambiar en este momento no sé si haya preguntas en este momento. Yo tenía un poquito la de SDL, ese certificado que te da SDL, es como para saber manejar la herramienta, tú puedes enseñar la herramienta. No. SDL, este es un curso pequeño que todavía lo ofrecía SDL porque como ustedes saben SDL ya no existe, ahora es parte de RWS, ¿sí? SDL en realidad era un curso corto, como unas 20 horas en las cuales le enseñan a uno las técnicas de la posedición, que básicamente hay dos tipos de posedición, yo creo que muchas personas ya lo saben.
Está la posedición liviana o light, como le llaman ellas, y la que se llaman full edición. La posedición light es básicamente corregir errores pequeños como ortotipografía, transposición de sintaxis más que todo, ortografía si la hay, a las traducciones, eso aplicado al texto a la salida de un motor de traducción de máquina. La traducción full ya pues es cosa seria, porque eso ya es una edición en la cual yo tengo que meterme en el estilo, tengo que reorganizar las oraciones para poder que tengan un sentido que se adapte más al registro que yo estoy buscando, a quién está dirigido, ¿sí? Les comentaba, por ejemplo, antes, si yo traduzco un manual para un operario, al operario no le va a gustar ni le va a servir que yo utilice palabras rimbombantes o que el motor de traducción de máquina, por decir algo, la palabra carrier, que en inglés tiene varios significados y en mi ámbito tiene uno solo, ¿sí? Esa traducción de carrier hay que adaptarla a la realidad, a dónde está dirigido este manual. Ese es el tipo de posedición pesada que para el cual SDL ofrece una certificación. Eso es. Bueno, continúo. ¿De qué se trata esta charla? Pues básicamente yo lo único que quiero es transmitir mi conocimiento, ¿sí? Más que todo mi experiencia, porque el conocimiento es algo que cambia todos los días, ¿sí? Voy a comentar sobre los aspectos prácticos de la actividad, es decir, la persona sale de otro campo, sale del campo de la traducción o de la lingüística, sale a veces de ingeniería, medicina, derecho y se quiere dedicar a la traducción, esos son aspectos prácticos, ¿sí? Los requisitos para entrar, sí, en el trabajo autónomo a nivel internacional. ¿Qué se necesita para trabajar a nivel internacional en traducción? Y las ventajas y desventajas que ese tipo de trabajo con clientes internacionales presenta para el traductor y particularmente para un traductor basado en Colombia, ¿sí? Nosotros somos tercer mundo y la verdad espera a todo el mundo que seamos baratos, pues la verdad yo no soy barato y no tengo intención de porque yo iba en Colombia ofrecer la mitad de la tarifa que ofrecen en otros países por el mismo trabajo. Hay unos aspectos que no pretendo cubrir aquí, que tiene que ver con aspectos académicos o teóricos del proceso de traducción, porque los desconozco en lo más absoluto, ¿sí? Y los aspectos puntuales y lo que tiene que ver con la comparación de las diferentes herramientas CAT. Esto a mí me parece importante porque la verdad, para decirlo así, es simplemente que una herramienta como Trados Studio cubre el 70% del mercado, ¿sí? Yo puedo amar otra herramienta. Yo amo a Deja Vu, por ejemplo, que fue con la que empecé. Amo Wordfast clásico porque ese era el que yo daba cuando enseñaba, esa era la herramienta que enseñaba a manejar. Pero no puedo negar que si Studio tiene el 70% del mercado y esa herramienta, los clientes, y sobre todo, el Studio tiene un sistema de mercadeo muy fuerte, ¿sí? Lo cual básicamente garantiza que va a seguir manteniendo ese porcentaje dentro del mercado de la traducción, no porque sea el mejor, porque no lo es, pero sí es el que los clientes demandan. Ese es un Y tiene aspecto. un buen customer service. Nosotros también trabajamos con Trados y te cuento que súper, o sea, No, pues, súper contentos. Tienen un servicio al cliente cuando hay problemas técnicos increíble. ese Entonces, servicio, perdona, ¿se los está dando Pantoglot o lo están tomando directamente de nosotros lo Estados Unidos? compramos por Pantoglot, pero cuando hemos tenido problemas técnicos de la aplicación es directamente con SDL Traders y ellos tienen su community, tienen una manera, una sección donde te comunicas y de hecho fue como con gente europea pero un hit, o sea, te responden de una, te solucionan, se hace live. Todo lo que necesites dentro de la herramienta, mira, el problema es este, y está la persona detrás diciéndote, mira, haz clic aquí, muéstrame, o sea, todo live en el computador. Entonces, pues la verdad, estamos muy, muy contentos con la No, pues herramienta. me alegro. En una época no era así y si ustedes están en PROS, verán que los foros de PROS de estudio normalmente ofrecen o ofrecían una respuesta más rápida sobre lo que tenía que ver con el manejo de la herramienta que lo que ofrecía estudio. Pero bueno, me alegro de que ustedes estén satisfechos. Yo estoy satisfecho con el manejo de Pantoglot también.
Entre otras cosas, no sé si ustedes han notado que el precio que ofrece un estudio para Colombia y América Latina es muy inferior al que ofrecen para Europa. Sí, de hecho, nosotros en Swap lo que hicimos fue actualizar la licencia de 2019 a 2021 con Pantoglotte, porque nos pusimos a hacer el estudio de que nos salía más económico al fin y al cabo, ¿no? Y lo que hicimos fue, sí, hacerlo con Pantoglotte, sale mucho más económico. En algún momento los entrevistaremos, no somos distribuidores, o sea, no somos, es decir, Contexto, ni Swap, ni No es SDSI, publicidad ni pagada, ni Orbitec, mucho no, no es menos. publicidad pagada, simplemente información, pero sí. Lo bueno hay que compartirlo. Lo bueno hay que compartirlo y hay Efectivamente. que dárselo a conocer. Yo te estoy hablando 2020, este tema del customer service con los problemas técnicos, pero venimos usando la herramienta desde el 2017 y como te digo, súper bien, con Pantoglotte también súper bien y bueno, las cosas buenas hay que contarlas. Sí, así es. Bueno, ¿cuál es la agenda? Así rápidamente. Primero voy a tratar de describir el entorno del mercado internacional, tal como yo lo conozco, ¿sí? Y como es actualmente, ¿no? Segundo, los requisitos que yo considero que son indispensables para lograr un trabajo exitoso con clientes remotos, es decir, que no están basados en Colombia, sino en, pongámosle clientes a través de Internet, ¿sí? ¿Cómo se lleva el flujo de trabajo a través del Internet? Para esto sí tengo alguna descripción gráfica. Y la gran pregunta que es si se puede vivir del trabajo con clientes remotos internacionales. Pues como si yo puedo dar testimonio de que uno sí puede vivir de eso. ¿Sí? Finalmente, unas recomendaciones para que quiera entrar en esta lucha, digámoslo así. Y ya en lo último voy a poner algunos enlaces útiles que tienen que ver con mi trabajo básicamente. Sí, es decir, no voy a poner enlaces que tienen que ver con libros de traducción. No, es decir, yo lo que pinto es algo práctico. Yo vivo de esto hay que hacerlo rápido, hay que cobrar bien. Empiezo entonces. A ver, ¿qué tenemos aquí? El entorno del mercado internacional. ¿Cuáles son los actores? Los actores que se le presentan a la persona que quiere trabajar por Internet. ¿Sí? Esos actores, digamos, el actor que a nosotros el que más persigue a uno, pues obviamente es el cliente, ese es el que más nos interesa. ¿Sí? Hay diferentes tipos de clientes. Tenemos los clientes directos, que es como quien dice el santo grial del trabajo de la traducción, porque el cliente directo primero pues no molesta digámoslo así, no molesta por qué tipo de herramienta uno utilice, ¿sí? Normalmente no se preocupa tanto porque la calidad de la traducción queda al 100%, porque normalmente lo que ellos requieren es que la traducción esté rápida, no solicitan DTP porque el DTP lo hacen ellos, ¿sí? Son sobre todo los clientes europeos se rigen por directrices muy rígidas, ¿sí? Ciertamente para el pago de las facturas, porque las directrices, seguramente ustedes saben, de la Unión Europea indica que una factura tiene que estar pagada a los 30 días. Esa es su recomendación. Y las empresas tratan de seguir esa recomendación al pie de la letra, ¿sí? Luego están las agencias, en cuanto a los clientes directos he puesto esta sigla que dice CMS. ¿Qué es el CMS? Es el sistema de manejo del contenido de la documentación. Normalmente es lo que nos interesa a las personas que estamos en traducción. Es el Content Management System. Cada empresa tiene uno, son sistemas bastante caros. ¿Por qué lo menciono? Porque el cliente eventualmente, un cliente directo, va a pedir que uno trabaje directamente sobre el CMS, ¿sí? Es su servidor, tengo que entrar, tengo que seguir los procesos de inicio de sesión, de trabajo, todo esto hay que aclararlo muy bien con el cliente. ¿Por qué? Porque para el trabajar su información y la traducción de la misma a través de este tipo de sistemas les garantiza a ellos velocidad y confidencialidad. ¿Sí? Segundo actor, las agencias. Las agencias básicamente no existen en el mercado local. ¿Sí? Yo nunca, en los 18 años que yo llevo trabajando aquí, llevo trabajando como traductor con los pocos clientes que he tenido en Colombia, pues yo me convenzo de que ninguna agencia aquí en Colombia es realmente, digamos, no es que sea realmente profesional, sino que no tiene los mismos objetivos de las grandes agencias internacionales. ¿Sí? Que eso sea bueno o que sea malo, pues
cosa del mercado. Las agencias sobreviven. El fenómeno que se han ido presentando en los últimos tiempos es que compañías y agencias de Estados Unidos vienen aquí, ¿sí?, al país, consiguen una persona que le trabaje como gerente de proyecto y se dedican a contratar personas buenas y baratas, ¿sí? Eso no contribuye en nada al mercado y se vienen acá no porque nosotros seamos los machos para traducir, que sí lo somos, ¿sí?, sino porque somos baratos. Y ese es un punto que tiene bastante discusión. Las agencias a nivel internacional utilizan un sistema que se llama el TMS, que es el Translation Management System. Hay varios de estos, estoy seguro que ustedes han visto. Hay Plunet, por ejemplo, Wordby, uno que se llama XTM, ¿sí? Estos sistemas obligan al traductor a trabajar en el entorno de ellos conectado a Internet y básicamente le limitan los recursos que puede utilizar en el caso, digamos, de la memoria de traducción, porque simplemente no se la recibe. Pero eso es una realidad del mercado, que hay muchas agencias que usan estos sistemas y si no quiere trabajar con ellos, pues le echan la cabeza de trabajo, ¿sí? Están las personas independientes, las hay en Internet. Yo normalmente no trabajo para una persona independiente porque no tengo ninguna garantía que me va a pagar, ¿sí? Tiene que ser alguien recomendado especialmente por un amigo o un conocido a nivel internacional que me diga: este señor necesita tal documento, confía en él, entonces yo le trabajo. Pero el resto no lo hago porque es muy difícil. Si incumplen, ¿a quién va a perseguir uno? La agencia normalmente le da a uno una orden de compra. El cliente directo le permite a uno presentar una factura y normalmente genera una orden de compra seria, pero una persona independiente no, ¿sí? Hay un cuarto punto sobre el cual no puedo hablar, que tiene que ver con la traducción literaria. Esto se debe a que la traducción literaria no es normalmente manejada por las agencias de traducción, sino por las editoriales y a veces por los mismos autores de los libros. Entonces, el modo de contactarlos es diferente. Yo sé que es un mercado que, digamos, a nivel de la cantidad, del volumen de palabras que se ofrece a nivel mundial para traducción, es bastante marginal, ¿sí? Es decir, alguna vez vi una estadística, no la tengo aquí, que decía que en Estados Unidos, que es el país más lector del mundo, solo el 3% de los libros que se publican son libros traducidos, ¿sí? O sea, estamos hablando de básicamente que solo el 10% de las palabras producidas en Estados Unidos, perdón, son libros de literatura pura. O sea, que un 10% de todas las palabras que se presentan para el mercado más lector del mundo son palabras son textos que se van a traducir. Yo sé, hay muchas personas en la traducción literaria que básicamente viven sobre el supuesto de que la traducción literaria es la más grande y la más compleja de todas. No es así. En realidad eso es bastante marginal. Infortunadamente sufre de muchas presiones. Una de ellas es que porque la gente cree que porque un libro tiene 100.000 palabras, entonces puede decir: no, ahí le doy trabajo para 3 meses, le pago la mitad. Y eso me parece terrible porque es la traducción creativa y la traducción que yo personalmente admiro. Tenemos también otros actores donde entramos nosotros, los que nos ganamos la vida traduciendo, ofreciendo servicios proveyendo servicios lingüísticos. Básicamente los traductores, al género al que pertenezco yo, los revisores, a veces hago revisión, ¿sí? Revisión sencilla, como es el caso de la posedición, ¿sí? Están los editores, que son personas distintas, que lógicamente son editores de estilo, y están los poseditores de traducción de máquina, que es para lo cual yo he sido entrenado, pero en realidad yo nunca he trabajado en eso. Yo siempre trato de que me pague la traducción. Esa es la verdad, porque las tarifas de posedición son malitas, ¿sí? Es como quien dice: yo tengo este naipe entre la baraja de servicios que ofrezco, pero me gusta más este naipe, y yo lo voy a convencer a usted, señor cliente, de que es mejor que yo le traduzca todo desde el principio, que usted se ponga a confiar en un motor de traducción de máquina que básicamente no le va a entregar buenos resultados y lo que va a hacer es morar. Eso pasa en algunas situaciones. Hace por un tiempo para acá, pues, es decir, digamos de unos 10 años para acá, en lo que yo empecé a trabajar, empezaron a aparecer y a volverse populares las plataformas. Las plataformas
que en realidad no son intermediarios, porque ellos a uno no le van a cobrar, algunos no le cobran, como es el caso de PROS, perdón, no cobran una comisión sobre los servicios que uno presta. Ese es el caso de PROS, de Translator Café y de una que se llamaba Aquarius, que me gustaba mucho porque en Aquarius no podían ofrecer ningún trabajo que costara menos de 7 céntimos de euro la palabra. Infortunadamente, básicamente, Aquarius ya desapareció. Hay otras como Translator Directory que se dedican a rifar trabajos baratos porque sabe quién hay personas en el mundo que les gusta trabajar barato, ¿sí? Y otras plataformas como Fiverr y Upwork, que pues yo entiendo que muchas personas harán tratar de trabajar con ellos. Tranquilamente o en Fiverr aparecen trabajos que implican que alguien esté dispuesto a trabajar por $5 traduciendo 1000 palabras. Así. Y consiguen gente que hace eso, ¿sí? Upwork, yo traté de trabajar un tiempo con ellos, pero ellos tienen obviamente un sistema de competencia, de licitación, pues que impide que uno vaya a encontrar allá trabajos buenos. Es más o menos lo mismo que pasa en Facebook aquí en Colombia. Los que vienen a Facebook a contratar trabajos porque están buscando a alguien barato. Esa es la verdad, lo mismo pasa con algunas de estas plataformas. ¿Preguntas aquí? Yo tengo una pregunta en el tema de barato. Y es de todas maneras tenemos pues la diferencia del dólar y el peso. O sea, ¿somos baratos sin importar esta diferencia del dólar y el peso? O sea, así cobráramos, porque siento que igual vamos a seguir siendo baratos, pues por la evaluación de nuestro peso colombiano con el dólar, ¿no? Entonces siempre les vamos a salir igual de bien a todas estas agencias internacionales y el euro, ¿no? También la evaluación del peso con el euro. Entonces ahí que nos expliques un poquito como cuál el barato. Sí, tu razonamiento es correcto. A ver, ¿qué pasa? Por allá con los años 2007, 2008 yo no trabajaba con agencias internacionales porque en ese momento como el dólar estaba tan caro, digamos, perdona, el dólar estaba tan barato que llegó a estar como a 1.700, ¿sí? Las tarifas nacionales eran superiores a las internacionales, ¿sí? Pero gracias a la descolgada tan tenaz que se ha pegado el peso colombiano hasta el punto de que creo que está como en 2.2, el valor, es decir, el dólar se devaluó, perdón, el dólar se apreció como en un 2.2 veces con relación al peso. Eso cambió. Entonces, si uno antes trabajaba en el mercado internacional por 6 centavos de dólar y a duras penas vivía, ese era mi caso, de repente hoy, 10 años después, me encuentro ganando el doble sin haber movido no haber movido nada, simplemente porque he hecho buen mercadeo y he conseguido algunos clientes, ese tipo de cosas. Infortunadamente, en el mercado colombiano, yo conozco pocas personas que realmente quieran competir digámoslo así, en calidad con proveedores internacionales. La mayoría de las personas que conozco que trabajan por Internet, ¿sí? Han venido experimentando una reducción de sus precios en dólares simplemente porque las agencias, que son las que manejan este negocio y que no están manejadas por traductores, sino por gente de negocios, ven que Colombia, Venezuela, para qué hablar, pues son terreno firme para conseguir traductores buenos y baratos según el dólar. Las personas siguen viviendo lo mismo, eso no se nota, digamos, dentro del día a día no se nota porque digamos, la persona le están pagando directamente a su banco aquí en Colombia, digamos, y cada vez le pagan más de lo que le pagan anteriormente, pero la persona sigue siendo barata a nivel internacional. Y si trata de mejorar su situación con clientes internacionales, a mí me ha pasado, me dicen, uy, pero ¿qué cobra tan caro si en su país hay gente que trabaja por 2 y 3 centavos de dólar? Eso, el Internet ha permitido que todo se comunique, lo bueno y lo malo, ¿sí? Dentro del punto de vista mío, nosotros trabajamos muy barato, porque en este país hay gente que trabaja por 50 centavos perdona, 50 pesos. Hace poco vi un aviso, creo que fue en el grupo de traductores colombianos, de una señora que ofrece trabajar por $1 la página. Esa señora obviamente no vive de esto, yo sí vivo de esto, ¿sí? Yo no hago nada más. Entonces, lo que yo siempre trato de cobrar lo más que puedo.
¿sí? Y cuando No, alguien y me está la dice, calidad. Pues es que también si a mí me no, llega una hoja por $1 o por una palabra 50 pesos, pues empiezo como a dudar de la calidad, ¿no? Es pero como el fíjate en una cosa, diseñador, es como el tema del no, diseño gráfico que también se ha perrateado, perdón la palabra, muchísimo el diseño gráfico, entonces el logo que te hacen por 500 y el logo que te hacen por 50.000. Entonces, pues yo también qué tipo de trabajo quiero, ¿no? O sea, qué calidad de traducción quiero. sí, pero Entonces, ahí sí presenta un problema la globalización, porque tú sales a internet y allá en la India, ¿sí? En la India, si tú lo verás en pros, si estás, si eres miembro de pros, estás mirando. Hay un montón de hindúes que apenas aparece un trabajo de inglés-español, dicen, yo lo hago. Y algunas veces aparecen gente que vive en la India, que está feliz allá espiritualmente, vistiéndose con un pañal mostaza y toda la cosa, y comiendo lentejas todo el día, que también dice, ponle cuidado, son buenos traductores y también trabajan por lo mismo nivel que trabajan los hindúes porque no necesitan más plata. ¿Ves? Esa es una discusión de nunca acabar en Internet. Que por qué una persona en un país del tercer mundo puede cobrar lo mismo que un traductor en Alemania, digamos que ese es el caso mío, eso está sujeto a 20.000 discusiones. Lo cierto es que las tarifas van de para abajo a nivel internacional, pero bien de para abajo, ¿sí? creo que la gente se asusta. ¿Puede ser? ¿Se asusta de qué, perdona? La gente se asusta y empieza a bajar precios. Ay, no quiero perder el cliente. Ah, Ay, sí, no claro, quiero, aquí. no quiero, qué susto, venga, no se me vaya. Entonces, de hecho, tenemos un comentario aquí de Sandra que quería decírtelo. Sandra Corso dice, lo triste es que mucha gente buena trabaja barato. El precio Sí, barato no refleja la mala calidad, aunque nos duela. Entonces, no sé si Sandra se refiere un así es. poquito a eso, que siento yo que es por eso que la gente baja el precio, por ese susto de no, venga que yo soy bueno, pero yo le cobro menos, pero me trabajo. Creo que es un tema cultural, porque no solo pasa en traducciones, creo que pasa en muchos ámbitos aquí en nuestro país. Ujú. Eso nos lleva a un punto interesante, no hay clientes indispensables. Cuando uno lleva mucho tiempo trabajando con un cliente, hay muchos clientes que tienden a amañarse con uno, ¿sí? Y un buen día le van a aparecer para decirle una situación parecida a lo que dice Sandra, ¿no? ¿Sabe qué? Llegó el COVID, bájeme la tarifa en un 40%. Ahí es donde uno tiene que pensar bien si ese cliente le vale la pena seguir trabajando con él o más bien hace lo que hago yo todos los días, que es hacer mercadeo y estar buscando los clientes que más me paguen. ¿Sí? Eso es importante. Mire, yo conozco el caso de un amigo, yo sé que no está aquí, al que trabaja con una compañía grande, una agencia que le ha rebajado el costo, la tarifa 3 veces en 4 años. Y el hombre sigue trabajando con ellos. El tipo es excelente traductor, se dedica a lo mismo que yo me dedico, a la traducción técnica, pero luego me pregunta a mí, siempre me dice, bueno, ¿y cómo haces tú? Él no hace mercadeo, ama su cliente, él es digamos, el representante del Pareto, del 80% del 20% del cliente. ¿Sí? O sea, un cliente le da el 80% de los ingresos, le baja el precio y él sigue ahí. Eso es una táctica totalmente equivocada. Porque al menos hay trabajo, ¿no? El dicho aquí, Porque porque sí, al a veces menos hay trabajo. o es que no me pagan más. Yo la verdad pienso que a veces Colombia está así y así infortunadamente está pasando. ¿Hasta dónde lleguen a bajar las tarifas? No lo sé. Bueno, sigamos en este. Para información general, ahí abajo de la diapositiva pueden ver la fuente de este diagrama, que es una compañía que se dedica a hacer estudios de mercado y estadísticos en lo que tiene que ver con los proveedores lingüísticos a nivel mundial. Esta primera página, porque en realidad son alrededor de unas 6, enumera las mayores agencias de traducción en el mundo, ¿sí? Con las cuales existe la posibilidad de trabajar. Hay buenas, hay malas, ¿sí? Hay unas que pagan bien, hay otras que pagan bien, pero tienen unos procesos de vinculación, de onboarding que llaman, ¿sí? Que son bastante onerosos, ¿sí? Hay personas que no les gusta mucho este tipo de agencia porque dicen que yo estudié traducción y tengo no sé qué maestría, esto yo porque tengo que estar llenando el formulario de esa agencia, yo lo que quiero es traducir y no más.
pero esas son circunstancias de mercado que no se pueden cambiar, ¿sí? Yo trabajo personalmente con una agencia, hay algo pero que quiero hacer anotar sobre esta tabla. Esta tabla es la última, pero esta tabla cambió sensiblemente, porque hace unos meses RWS, que era la agencia número 5, compró a SDL, que era la agencia número 4, y la agencia RWS, ese grupo, es ahora el primer proveedor de servicios a nivel mundial, ¿sí? Transperfect, con la cual yo trabajo, ¿sí? Es en este momento la segunda y así pues consecutivamente. Transperfect tiene un proceso de vinculación largo, como año y medio. Estuve tratando de vincular a ellos, no pagan bien, pero el flujo de trabajo es continuo. Eso sí tiene esa gran ventaja. Otra compañía con la que yo trabajo, recientemente empecé a trabajar con Star Group. Star Group es una agencia grande, es buena, tiene buenos procesos. El único problema es que ellos básicamente le exigen a uno trabajar con Transit. Y yo sé que hay personas que pueden amar el Transit aquí, pero el Transit es tal vez de las herramientas menos amables que hay para el traductor. Esa es la verdad. Tanto que yo los trabajos en Transit los manejo utilizando Studio, utilizando MemoQ y otras herramientas que son mucho más eficientes. El tercera agencia en la que yo trabajo es Accolade Group, ¿sí? Esta es una agencia, un grupo que empezó a comprar diferentes agencias y gracias a eso y a su volumen de venta de esas diferentes agencias que llegó a ser el lugar 12, pagaba bien, utilizaba unas herramientas horrorosas de producción local, ¿sí? Que la gente se les terminó aburriendo, la verdad. Entre ellos yo, ya hace mucho tiempo que no trabajo por ellos. Perdón, te interrumpo ahí un momento, Jorge, qué pena, y es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, yo hace 15 días presenté una prueba para Transperfect y me aceptaron y todo el cuento, ¿cierto? Para las demás agencias para las que tú trabajas, ¿te hacen prueba de traducción? ¿Cuáles son los requisitos que te piden? Y el otro mito que hay por ahí es que, claro, no pasa las pruebas para traducción con estas agencias, pero se desaparecen. Es decir, no vuelven a contactarte, te dicen que sí, que crees el usuario en la plataforma, que te van a estar asignando, etcétera, etcétera. Pero después de un tiempo no envían ninguna assignment. Entonces, ¿te ha pasado? Bueno, cuéntanos un poquito ahí cómo es el tema. Sí, no, la verdad, mira, por ejemplo, para empezar a trabajar con The Big World, con decirte que a mí me aceptaron un día y un año después me ofrecieron un trabajo, ¿sí? ¿Por qué ese trabajo? Porque, en especial, ¿por qué? Porque necesitaban una persona que con mi perfil, que conociera de electrónica, que hubiera estado en mercadeo, ¿sí? Que manejara una herramienta que curiosamente ellos ya no manejaban, como es el Trados 2007, que eso es viejísimo, ¿sí? Pero no la tenían. Lo mismo le puede pasar a cualquiera, pero hay que saber cómo se vende uno en eso, ¿sí? Es decir, a lo que me refiero es lo siguiente, y lo pongo claro. Muchas personas tienen como mecanismo de mercadeo, ¿sí? El comprar a veces o mandar una cantidad de dirección a muchas agencias al mismo tiempo, utilizando medios, por decir, un DVD que muchas agencias venden, donde están las direcciones de 5,000 agencias, y le ofrecen el servicio de enviar la hoja de vida de esa persona a esas 5,000 agencias, o la persona se pone a enviarlas por sí sola. Ese método que es igualito al que usan los vendedores de Viagra, ¿sí? O usaban porque hasta ellos quebraron, como ustedes saben, ya a mí no me llegan ni siquiera ofertas de Viagra, ¿sí? Tiene una posibilidad de éxito muy bajita. ¿Por qué? Porque básicamente todo el mundo está ofreciendo lo mismo, ¿sí? Ofrecen lo mismo, dicen yo traduzco, y al mejor estilo colombiano, yo traduzco de todo, ¿sí? Cuando en realidad lo que las agencias de traducción buscan son especialistas. Y uno tiene que conseguir experiencia, tiene que especializarse para poder ser admitido en una, mejor dicho, no admitido, no, porque te van a admitir, para poder que el gerente de proyectos te llamen. Ellos mantienen unas bases de datos gigantescas de gente, ¿sí? Que el gerente de proyectos, esas son las que consulta, el gerente de proyectos del caso, ¿sí? Esa es la que consulta cuando quiere buscar traductores, ¿sí? Él no, y esto no me va a traer muchos amigos, pero la verdad,
es que en lo que tiene que ver con las agencias, los títulos y las maestrías en traducción tienen muy poquito que ver. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo los toma, ¿sí? Y nadie pone allí una experiencia real que diga yo me especializo en este campo. Ya todos sabemos que los campos de farmacéutica, medicina, financiera, que son los campos más rentables. Y los menos rentables en este momento, por ejemplo, turismo, está casi muerto, digámoslo así. La literatura la pagan mal, siendo que es una maravilla, que es una lástima, ¿sí? Pero entonces uno tiene que estar reforzando en una agencia, está reforzando su perfil de acuerdo al modo como va ganando experiencia y al, digámoslo así, al campo de la traducción que a uno le gusta y en el cual puede rendir más, ¿sí? A uno por ejemplo, hay que ganar experiencia. Eso lo voy a poner, lo voy a mostrar ahorita, mis sugerencias, en la parte que tiene que ver con las recomendaciones. Allá voy. Eso es cuestión, esto es de paciencia, ¿sí? Esto es de paciencia. Voy a continuar. ¿Cuáles son los requisitos que yo considero, en mi caso, ¿no? que pueden llevarlo, cuyo cumplimiento lo puede llevar a uno a un trabajo exitoso con clientes remotos a través de Internet, en otras latitudes? Hay que tener una concepción adecuada del mercadeo, primero que todo. Es decir, hay que saber a quién se dirige uno y con qué mensaje se le dirige. Si yo le mando, según el método de vendedores de Viagra, yo le mando le mando a 5,000 agencias el mismo mensaje, ¿sí? Sin cambiar nada. Lo más que va a lograr es que me declaren como spammer, ¿sí? O sea, yo estoy enviando correos de spam. No lo voy a mostrar aquí porque no tenemos tiempo, pero yo podría ver aquí la lista de mi Gmail, de mi correo, donde recibo todos los correos. Y puedo jurar que hoy me han llegado por lo menos 10 mensajes de personas que nada tienen que ver con los países que yo trabajo. ¿Por qué? Porque Orbitech aparece en Internet, le llama la atención, entonces aparece entre los 5,000 destinatarios de correos tipo Viagra, ¿sí? Yo, obviamente, cada mensaje de esos yo lo tengo ya, va derecho al folder de spam, ¿sí? Porque esos mensajes a mí no me están ofreciendo nada. ¿Cómo trabajo yo? Yo me busco las agencias que trabajan en las áreas que a mí me gustan. Están en PROS, por ejemplo. Uno busca cada aviso que aparece en PROS parecido a lo que yo ofrezco, no importa que sean otros pares de idiomas que yo no maneje, me despierta la curiosidad, voy al sitio de la agencia, me busco cómo aplico y aplico, ofrezco lo que ellos están buscando. Así es. Yo no, en PROS, por ejemplo, yo no le aplico a trabajos generales, porque si uno no está entre los primeros 5 que reciben la oferta, olvídense del resto. Y ustedes han visto en PROS que hay trabajos que de repente aparecen 100, 150 propuestas. El gerente del proyecto no se va a leer eso. Lo mismo tampoco se ven los correos largos, el cual dice que es que yo desde chiquito, que desde que yo me tomé el primer tetero ya mi mamá me estaba hablando en inglés o algo así. Que eso al gerente del proyecto no le importa. Esa gente tiene que trabajar y solucionar lo más rápido posible. Como en todas la hoja de vida o la presentación de uno, tiene que decir lo que se necesita en los primeros 2 párrafos. Esa es la verdad. Entonces hay que tener una concepción adecuada del mercadeo. Hay muchos gurús del mercadeo que creo que pueden enseñar eso. Hay que tomar una especialización. Esto de todero no funciona cuando uno tiene clientes por internet. Hay que buscar lo que sea. Yo no ofrezco sino servicios de ingeniería, no más. Y sin embargo, he traducido libros de procesos de ingeniería, obviamente, ¿sí? Eso lo hago yo. Hay un libro que se llama el PMBOK, que es para la gerencia de proyectos, de una entidad gringa que se llama el PMI, el Project Management Institute. Ese libro yo he traducido las ediciones 6 y 7 del libro simplemente porque yo fui gerente de proyectos 10 años y me pude vender en ese sentido, ¿sí? O sea, hay especialización en esto. Un tercer punto, hay que saber escribir de acuerdo con la especialización. Esto suena un poquito nebuloso, o sea, a lo que me refiero es que yo me dedico a hacer manuales de máquina que hacen plástico. Yo tengo que pensar que al otro lado, el que va a leer esto es un operario, ¿sí? Al que no le interesa que yo sea rimbombante en el idioma, sino que todas las veces digan tornillo 23,
2 vueltas a la derecha, tornillo tal, 2 vueltas a la izquierda. Eso es lo que el cliente está buscando. Entiendo que eso lo llama el registro o algo así, ¿cierto? Es decir, a dónde yo me dirijo, hay que saber escribir de acuerdo con eso, porque yo me puedo ahorrar lo que sea, pero la persona que es destinatario final de la traducción y mi cliente va a decir, eso está muy largo, eso no me lo van a entender. A eso es que me refiero. Hay que hacer una inversión inteligente en lo que tiene que ver con equipos y software. Yo sé que adoras Apple y qué maravilla y toda esa cosa, pero pues muchos, yo creo que ustedes ya saben que Trados Studio no lo hacen para Apple, ¿sí? No lo hacen. Y el que monta, eso es como, para poder que trabaje, toca montarle un emulador en Parallel, en Snow Leopard o algo así. Todo esto para un computador que básicamente vale el doble de cualquier máquina en Windows y cuyo rendimiento va a ser el mismo. Yo la verdad siempre recomiendo cuando alguien quiere entrar en esto, a los que tienen Apple, tengo varios amigos, digo, compren un Windows que es más barato, no se van a preocupar tanto con particiones, el software va a servir todo, ¿sí? Y no van a estar amargados que es que compré este computador que hacía tal y tales cosas y me comanda lento. Eso así es. Otro punto, que esto sea, bueno, perdón, el software, por ejemplo, es una inversión que yo considero inteligente. Y Memoku, por ejemplo, es una maravilla de herramienta, yo lo tengo, hace tal cosa, pero el porcentaje del mercado que tiene Memoku, que puede llegar a lograr, no justifica que Memoku valga casi el doble de lo que vale Studio. Esa es la verdad. Entonces yo a veces pienso que una inversión inteligente es buscar la herramienta que más demanda el mercado. Si yo tengo herramienta que me gusta mucho y todo eso, pues tengo que investigar el modo de cómo puedo trabajar los archivos que yo estoy recibiendo de estudio, los puedo trabajar en esa herramienta y los puedo devolver al cliente y que el cliente quede satisfecho. ¿Sí? Otras cosas importantes que me parece a mí, estos sí son puntuales, 2 monitores. ¿Sí? No tenemos por qué estar matando los ojos, una silla cómoda, un teclado ergonómico, ¿sí? Eso de trabajar con el computador puesto en las rodillas, en el caso de los varones, esa vaina es lo más peligroso que hay. Cuando yo veo a un traductor joven, a un hombre trabajando con el traductor en las rodillas, siempre le pregunto, ¿usted ya tiene familia, caballero? ¿Sí? Porque saben que esos computadores generan un calor por debajo que van y afectan a las zonas, como dicen, a las partes pudendas. Elevan la temperatura de las partes pudendas y la persona puede quedar estéril temporalmente. Ese es el problema. Otra cosa, por ejemplo, de trabajar en un laptop, es que la pantalla queda colocada a un nivel, no queda en el nivel de la altura de los ojos y uno tiende a cansarse en eso. ¿Sí? Yo tengo 2 monitores cada 25 pulgadas de ancho, ¿sí? Y utilizo para hacer uno de ellos un diccionario que alguna vez tuve, porque a eso es que voy a les voy a mostrar por qué. Habilidad informática. La habilidad informática, hoy día, yo considero que para ser un traductor de éxito, uno tiene que ser un mago para los computadores. Afortunados ustedes que nacieron, casi puedo adivinar que ustedes, digamos, John y Estefanía, ¿sí? Nacieron con un tetero en la mano y con la otra manita dándole al teclado del papá o de la mamá. Pues no creas que somos de la generación de la máquina de escribir cuando éramos chiquitos. Ajá. Sí, claro que nos vemos jóvenes, pero nosotros somos la generación que le tocó de todo así, tin al mismo tiempo. Sí, hicimos transición. Mira que yo conocí mi primer computador, la primera vez que yo un computador, una cosa gris y llena de luces, como los de la Guerra de las Galaxias vieja, como de viajes. Eso fue cuando yo tenía 22 años, ¿sí? Bueno, afortunadamente, pues por mi profesión siempre he metido en esa cosa, pero hoy día que no, ya nadie puede pretender vivir de esto y mucho menos con clientes internacionales trabajando solo con Word, es sumamente difícil. El mercado demanda otras cosas, demanda procesos con la alineación, por ejemplo. La sola memoria de traducción es un nuevo campo, la alineación, la conversión de PDFs, el trabajar en formatos como el Sleeve,
el formato de las páginas de las páginas de los sitios web, por ejemplo. Eso ya la persona tiene que estar al día en eso. Así sea con el Word, uno lo tiene que manejar a las mil maravillas. ¿Sí? Eso es una cosa importante que me parece como requisito. Hay otra parte, destreza en la búsqueda de terminología. Yo sé que las personas adoran sus diccionarios. Yo tenía 7 diccionarios, pero hoy día, pues, todo el mundo va desarrollando unas tácticas de búsqueda en Internet que le garantizan poder obtener resultados muchísimo más rápido. ¿Sí? Sitios como Lingui, como Reverso, como hay muchos, bueno, el Lingui, Hablando de PROS, que lo has mencionado mucho, PROS tiene como una comunidad donde haces preguntas de ciertos términos y es buenísimo porque muchísima gente de muchos países hispanohablantes, hablo de la combinación inglés-español, que da muchas ideas y ponen agree, disagree, está muy bueno el de PROS. Y de hecho hay una pregunta por acá de Sandra Corso respecto a PROS y es, ¿vale la pena meterse a PROS para la combinación lingüística inglés-español? ¿Las tarifas ofrecidas no son muy bajas? Sí, esa es una pregunta interesante porque hay que acordarse que PROS no es un intermediario, ¿no? El negocio de PROS es cobrarme a mí como traductor para poder ver las ofertas y cobrarle a algunas compañías grandes, ¿sí? Y también por ser miembros. Pero normalmente publicar un trabajo en PROS no cuesta nada, ni ellos le hacen ningún tipo de veto, ellos no le hacen ningún screening, como dicen los gringos al que publica. Ellos no responden por las tarifas. Si uno quiere, hay tarifas buenas y hay tarifas malas, ¿sí? Y hay que mirar lo primero que todo es la reputación del cliente. Eso yo lo tengo un poquito más adelante, si ojalá alcanzáramos. Uy, está largo, yo no tengo problema de propósito. Ustedes sí me aburren. A ver, voy en la parte de estrés, en la búsqueda de terminología. Hay que aprender a buscar en Internet y hay que aprender a buscar rápido. Internet tiene excelentes recursos y yo creo que muchas personas ya lo conocen. Para mí el más importante es Google. Hay una cosa que sí no tengo yo aquí y que ha venido llegando al abandono y me da pena decirlo, son los diccionarios. Yo tengo un diccionario gordísimo, hasta se lo mostraría si la cámara estuviera apuntada, que lo utilizo más bien como soporte en monitor, ¿sí? A la altura de los ojos, porque en realidad el tiempo que yo pierdo consultando en él, pues no justifica. Más rápido en Internet o en ese sitio de búsqueda de pros que se llama Term Search, creo que lo llaman así ahora. Eso ha cambiado de nombre varias veces. Otro punto importante, el manejo de herramientas CAT, ese sí creo que estamos todos de acuerdo que eso es esencial hoy día, la que a uno le gusta y la que sea compatible con estudio. Eso es lo que yo pido. Presencia bancaria en Internet, súper clave, súper clave. Es decir, ha cambiado bastante el panorama en los últimos 5 años en el sentido de que muchos clientes ya le pueden pagar a uno a bancos en Colombia, ¿sí? Anteriormente lo que uno más lograba era decir, más deme un chequecito, ¿sí? Yo veré cómo lo cambio, ¿sí? Hoy día eso ya no tiene problema, ¿sí? Eso, pero para allá cuando tiene clientes que hay algunos son complicados, digamos dentro de la Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? Para un cliente en la Unión Europea no le cuesta nada mandarle un pago a una cuenta bancaria dentro de la Unión Europea. Entonces ahí se está salvando uno de la comisión banco por el momento, ¿no? Pero si ustedes tienen la plática afuera y se la van a gastar afuera, ahorita no podemos porque nadie va a ningún lado. Pero esa es la plática que yo echaba mano para eso, para los viajes, ¿sí? Hay otra cosa, yo tengo cuenta en los Estados Unidos que se puede hacer desde aquí, ¿sí? Con ciertos mecanismos. Y a los clientes gringos, eso sí que es cierto que no les gusta complicarse. Hay mecanismos en los cuales no les cuesta a ellos el envío de los $40, que normalmente, 40 o $25 que cuesta una transferencia internacional, que normalmente se los cargan a uno, ¿sí? Y simplemente como que les da más confianza porque pueden pagar con cheque por correo. Eso me ha parecido siempre excelente. Hay otro punto, manejo de flujo de caja. Los plazos del pago de las agencias de Internet no solo son días de acá, normalmente son 45, 60, a veces hasta 90 días en el caso de agencias así como retecheras, remolonas, que tienen que esperar a que les paguen a ellos para pagarle a uno. Para poder uno vivir de eso, ¿sí?
tiene que tener un buen manejo de flujo de caja. Digamos, en el caso mío, pues fue algo fácil, porque yo venía del trabajo, mi esposa trabajaba, yo me demoré casi 1 año y medio en conseguir clientes que me permitieran pensar que yo iba a vivir de eso. Es un proceso largo. Hay una pregunta ahí, qué pena te interrumpo, pero es como parte de la dinámica de estas charlas, entrevistas, y es ¿cómo se abre una cuenta bancaria en Estados Unidos desde Colombia? Es decir, la única forma que yo veo es Visa activa y tener empresa, pero no sé si hay otra forma. Sí, no, hay una forma. Yo la primera cuenta que yo tuve en Estados Unidos no la abrí así, pero pues es una cosa como... Yo sé que se puede hacer, pero toca tener una compañía en Estados Unidos que esté bien conectada con el banco. Esa es la verdad, cosa que el tipo puede ir a decirle al gerente, mira, que es que este tipo es un proveedor mío, no puede venir, pero yo necesito para poderle pagar. Si las agencias lo hacen, la que yo tenga me la abrió una agencia de seguros con la que yo trabajaba en alguna oportunidad. La otra sí es tener su visa, ahora está muy barato ir a Miami y justifica. Aquí están recomendando Pioneer, Rodrigo nos recomienda Pioneer, Diego nos recomienda Mercury Bank, yo uso Zoom para transferencias y Zoom te manda directo a Bancolombia y a otros bancos también. Zoom con X. ¿Qué más nos están recomendando? Abran la cuenta en Europa, Estados Unidos, abre cuenta en Europa, Estados Unidos, Canadá. Bueno, esta parte la voy a ver rápidamente, ¿sí? En el sentido estas son las herramientas con las que yo trabajo. Estudio, ¿por qué? Porque es la que más se demanda. MemoQ, porque es mejor que estudio, pero vale el doble. Y Mensource, porque está de moda, digámoslo así. Ya sé manejar la cosa, sobre todo pues cuando uno ya lleva años en esto, uno aprende, porque esto es cierto, que todas estas herramientas son iguales. La misma cosa, si uno sabe el procedimiento, rapidito, en media hora ya está trabajando con la herramienta. Alineadores, importante, ¿por qué? Porque existen para poder hacer las memorias de traducción que uno necesita, para poder aprovecharse de material que uno ya tradujo, necesita un alineador. El alineador rápidamente es un programa que alinea el texto en inglés con el texto en español y con base en esos dos produce una memoria de traducción que yo puedo aprovechar en otra herramienta que es con la que yo voy a manejar. Hay mucha gente que tiene volúmenes gigantescos que le gustaría aprovecharlos en esto. Es una herramienta necesaria. Extractores de glosario. Aquí estábamos hablando, hace poco estuvo aquí Gabriel Quiroz, que es una interesante exposición acerca de esto. Sobre esto, pues el proceso cuando uno trabaja con glosarios y está presionado por el cliente, pues uno la verdad no se complica. Es decir, yo por ejemplo, yo no tengo IATE en mi computador. Yo lo que tengo como trabajo con Estudio es que Studio ofrece una aplicación en el tienda de aplicaciones de SDL que va y mira, la aplicación mira en la IAT y me devuelve el resultado. Es decir, yo no cargo mi computador porque la IAT es una base terminológica muy pesada. Si alguna vez ustedes la meten a trabajar con Studio, van a verlo absolutamente pesado. Y yo no puedo esperarme, si empiezo a perder tiempo y tengo que esperarme un segundo y medio en un trabajo de, digámoslo, de 10.000 segmentos a que la IA me ofrezca resultados. Eso carga el computador, yo la tengo afuera, la consulto afuera. Lo mismo las memorias del DGCT europeo, del Parlamento Europeo. Yo las tengo aquí en mi computador, muy bonito y todo eso, pero yo no las pongo a andar porque prefiero, ¿sí? Prefiero utilizar otro tipo de herramientas, las memorias son sumamente pesadas y no siempre me dan a trabajar. ¿Sí? Lo mismo pasa con los extractores de glosario. Syncroterms que yo uso. Es algo carito. Es muy bueno porque me permite a mí extraer. Extraer terminología bilingüe. Va y examina un corpus que yo puedo tener anteriormente y me extrae los términos, la frecuencia sobre unas bases que yo le doy. ¿Sí? Multiterm, no uso Multiterm porque francamente Multiterm no se hizo para trabajar para trabajar rápido. Es una base terminológica, no es un glosario. ¿Sí? El glosario es lo que yo necesito para un proyecto y la gracia del glosario es lo que yo voy a trabajar, no más. No es que sea el nombre ni qué parte de la oración es, nada de eso
existe en un extractor de glosario como el Synchrotron. Ese tiene muy buenas aplicaciones, eso hay listas completas que le permiten a uno acelerar el proceso. Aseguramiento de calidad, porque en esto sí coge a estudio y otros. Hay que tener el Crossbench y yo tengo uno alemán que se llama Verifica, pero Verifica es malito porque tiene muchos falsos positivos. Estos programas que de calidad, estoy seguro que ustedes han manejado Crossbench anteriormente. ¿Sí? Hace lo que no hace el estudio, lo que deja de hacer. O sea, detectan errores como segmentos traducidos diferentes cada vez, términos que estaban en el glosario de terminología obligatoria que yo no utilicé, problemas de ortografía, de ortotipografía, de espacios en blanco, cuánta cosa le puede uno fallar en una traducción de este tipo en la revisión. ¿Sí? Eso lo hace Crossbench, muchas personas lo utilizan al día. Traducción de máquina. Yo utilizo traducción de máquina. A mí no me pagan por teclear. A mí me pagan por producir un resultado inteligente y estos motores de traducción de máquina, como el caso de Modern MT, tiene la gracia que ellos trabajan directamente sobre mi memoria. No se van a internet a buscar términos genéricos. Yo tengo memorias de 40 y 50 mil términos que las pongo bajo el cuidado y la tutela de Modern MT. Él va aprendiendo, ¿sí? De acuerdo a lo que uno tiene dentro de la memoria y las sugerencias que le hacen son impecables en cuanto a ¿sí? Hay una que no alcancé que se llama Opus-MT. Es una memoria, un sistema un motor de traducción de máquina diseñado por la Universidad de Helsinki, que tiene la extraordinaria facilidad, es el primero que yo he visto, de que uno baja un corpus, uno le dice perdón, no lo baja, lo mantiene en internet, uno le dice qué par de idioma le interesa, él baja, responde, y empieza a producir resultados ahí mismo dentro de su computador. No va a internet a buscar nada, o sea, se acaba el problema de la confidencialidad. ¿Sí? Yo tengo mi corpus en el computador, no me lo carga, cosa curiosa, es bastante eficiente, y me entrega traducciones buenísimas que yo les puedo hacer reposición light sin ningún problema. Lo recomiendo. ¿Sí? El Opus MT. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Perdóname. OOPUS-MT. OUPS-MT. Disculpa. OPUS, Opus, obra. Opus, ok, listo. Sí, Opus-MT, ese es muy bueno. A ver, rápidamente, veamos aquí. Hay otros elementos de software de apoyo que yo utilizo. Yo utilizo Adobe Acrobat, ¿sí? Pues ustedes saben para qué es, que me permite una cosa que a veces es difícil de lograr, o sea, editar PDFs. Mis clientes siempre piden esto antes de publicar la documentación. Normalmente me piden que me lea el PDF y les marque sobre el PDF qué es lo que está mal y qué se debe cambiar, teniendo en cuenta pues que el que lo cambia no habla el idioma con el que está editando, el que está haciendo el DTP. Este tipo de programa sirve mucho. Hay otro que es la parejita de que es el recuperador de contraseñas de PDF. El PDF es un formato tan plano, digámoslo así, lo produce, ya está tan estudiado. A algún bandido le dio por conseguirse analizar y saber dónde está la contraseña. Simplemente suprime la contraseña y ya uno puede tomar ese texto en PDF, convertirlo a Word y hacer con él belleza. ¿Sí? Compresor de archivos, recomiendo 7zip. Trabaja con WinRAR, trabaja con un montón de archivos, es gratuito. Aquí hay un montón de cosas que son gratuitas que a la gente le gustan. El OCR, este sí no es gratuito. FineReader, ¿sí? Es el mejor. OmniPage no es tan bueno. FineReader, eso lo pueden conseguir fácil en cualquier lado. FineReader me permite a mí examinar los PDFs. Esa es la utilidad que yo le hallo, ¿sí? Utiliza los PDFs que son escaneados, todas esas cosas horrorosas de partidas de autismo, notas, todo lo que viene escrito de máquina, él lo analiza. Tengo ahorita la última versión, pero no la he trabajado. El reconocimiento es el reconocimiento de voz del Dragon Naturalist. Además, eso es un monopolio. La misma compañía
vende los únicos dos programas que se venden en el mundo hasta donde yo he visto, que es este y uno que se llamaba Voice, Viva Voice o algo así, que era de M. Finalmente lo acabaron vendiendo a una compañía que tiene dos programas iguales. Yo no he podido entender eso. Se llamaba Via Voice. DTP. ¿Por qué el DTP? Porque a veces los clientes, y esto me pasó con un cliente aquí en el país, me dijo, no, yo tenemos un texto para traducir al inglés, pero eso está en formato de InDesign, en formato de Adobe, y a nosotros no nos sirve eso porque nos toca ponernos a extraer los textos. Yo dije, mándemelo así, yo tengo InDesign, ¿sí? Me entrégueme tal tipo de archivo, lo que se llama IDML, ¿sí? O yo, ahí en este caso trabajé con mi hija es diseñadora gráfica, me entregó el IDML, yo lo traduje en estudio, luego le devolví el traducido, ella lo insertó en el InDesign y quedó producido. Esto es bueno porque el cliente queda bien impresionado en el sentido de que yo le ofrezco una solución completa, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que los traductores yo solo traduzco. Bueno, allá ellos, mis clientes, les gusta que yo haga todo el viaje. Sistemas de pago, bueno, ya muchas personas lo mencionaron, cuenta bancaria, PayPal le arranca 1,5%, ¿sí? Payoneer es bueno, Payoneer es bueno, Skrill es el que yo tengo, Skrill tiene la gracia de que no le cobra al traductor, sino al que hace el pago, es un sistema, antes se llamaba Moneybookers, está basado en Inglaterra, Wise, con el cual no tengo ninguna experiencia, pero me han dicho que es bueno, esos son los sistemas que más o menos yo conozco. Hay una cosa importante con los requerimientos tributarios, porque hace un tiempo se produjo una consulta en el grupo de traductores de una niña que estaba en una agencia en la República Checa, le estaba solicitando una información que yo no le suelto a nadie. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Aquí aplica una norma para los proveedores de servicios internacionales y es que el autónomo, a la persona que yo le pago, responde ante su gobierno por los aspectos tributarios del pago. ¿Sí? O sea, yo no se ponen a investigar, mis clientes, ninguno en 18 años, se han puesto a investigar cuál es mi NIT, que si yo pago mis impuestos, que dónde los pago, eso no es problema de ellos. El problema de ellos es demostrarle a su administración de impuestos que le ejecutaron un pago a una persona que está identificada por una dirección y una cuenta bancaria en tal país. ¿Sí? Eso se ha vuelto siempre un lío porque, digamos, las cuentas de Payoneer, por muy lejos, están basadas en Europa. ¿Sí? Y yo en bancos básicamente fantasmas, pero es la realidad del mercado. Hay una cosa que aquí hay dos aspectos particulares, uno tiene que ver con Estados Unidos, porque en Estados Unidos existen un montón de regulaciones en esos giros. Siempre hay que tener en cuenta un formulario de la IRS, la tenida, ¿sí? Que es el 8WBEN, que yo no sé si se conoce. Es ese formulario que me hacen llenar todas las agencias gringas con las cuales yo empiezo a trabajar. Y en ese formulario, que es completo, donde yo declaro que yo no vivo en Estados Unidos, que estoy recibiendo dinero de una compañía en Estados Unidos por servicios prestados fuera de Estados Unidos, aparece el número de identificación tributaria como opcional. Yo nunca lo tengo y no he tenido problema alguno en básicamente unos 15 años que vengo trabajando con clientes en Estados Unidos. Hay que tener eso en cuenta porque a veces la gente suministra demasiada información sin ninguna necesidad. El VAT, ¿sí? El IVA, que lo conocemos como IVA dentro de la Comunidad Europea, obviamente uno no está autorizado, está cobrando VAT ni IVA dentro de la Comunidad Europea. Eso no es problema nuestro. Algunos clientes le publican a uno y le dicen, haga la factura teniendo en cuenta que mi VAT es el número de identificación, perdón, el número, que este no es, ay caramba, el número de identificación tributaria de ellos, no me acuerdo en este momento, ahí me equivoqué. Es tal. Eso es lo único que le piden a uno la factura para ellos poder demostrar que efectivamente yo les facturé y que ellos me pagan. Hay requisitos excesivos contra los cuales hay que estar atento. En España, algunas agencias de medio pelo, porque yo las califico así, tienen, de repente uno lleva trabajando tiempos con ellos y un día aparecen con el cuento, ¿sabe qué? Si no me presenta una certificación de que usted presenta impuestos en Colombia, yo le voy a deducir el 20% de su factura para curarme en salud, porque eso es lo que ellos hacen, la ley no les exige eso.
se curan en salud. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a trabajar con agencias en España, que el pago que uno le ponga ahí neto y no acepto deducciones tributarias, porque si no, uno se puede meter en líos con eso. Hay contadores que son súper celosos. Continúo. El proceso de contratación a través de Internet rápidamente. El proveedor y el cliente, proveedor soy yo obviamente, hacen contacto. El cliente normalmente me va a solicitar si estamos de acuerdo en el precio y el plazo de entrega y todo eso, digámoslo, o en principio, me va a solicitar varios documentos. El NDA, importante. El NDA hay que leerlo de tapa a tapa, porque algunos de esos NDAs de las agencias le exigen a uno que ellos puedan auditar los procesos dentro del computador de uno, y eso no lo voy a hacer. Otros le piden que durante 5 o 10 años no pueda contactar al cliente después de que va a trabajar con ellos. Eso no, yo no lo voy a hacer. Ahí un periodo están como unos 2 años después de que se termina la validez del NDA. Y en ese caso, entonces tú no aceptas ni nada. O sea, simplemente, no, ya, chao. Yo no acepto, claro, eso depende de la posición personal de cada uno. Hasta el momento no he rechazado nunca un NDA, porque pues, la gente tiende como a hacer los estándares. Y hay agencias, sobre todo en Europa Oriental, que les fascina esto. ¿Sí? Normalmente piden una prueba. Esa prueba puede ser gratis o puede ser paga. Lo ideal es que sea paga, ¿sí? Pero si a uno le interesa el cliente, pues, la hace gratis. Eso sí, si el tipo solicita, la compañía solicita que no, es que eso me lo tiene que entregar en 24 horas, yo les digo, no, no puedo. ¿Por qué? Porque hay agencias chinas que solicitan pruebas y lo que hacen es le solicitan diferentes partes de un texto, diferentes traductores, y con las traducciones arman el muñeco y se lo ven al cliente. Y como uno ya no se la iba a cobrar, en cambio ellos sí se benefician. Aquí hay de todo, ¿sí? El TMS es una parte importante porque uno tiene que inscribirse como proveedor normalmente en el sistema de gestión de traducciones. Eso es un paso que una agencia grande le exige cumplir. Bueno, y por mi parte yo hago lo que yo debo hacer, o sea, yo investigo a mi cliente, lo investigo a través de la web. Hay sitios, hay sitios y hay mecanismos. PROS tiene el Blue Board. Yo voy al sitio del cliente, yo veo las revisiones del cliente en un grupo dentro antes era de Yahoo, ahora es de Gmail. Digamos, en el caso de los clientes alemanes, yo lo investigo, hay una que se llama prácticas, el Salon Practice, que es las prácticas de pago. Hay otro que se llama Payment Practices. Es interesante, y a veces cuando uno maneja mucha gente de muchos lados, es interesante pagar. Bueno, eso está incluido en la suscripción de PROS para tener acceso a esta información. Uno tiene que investigar el cliente primero que todo. Entonces, yo presento... Y están las redes sociales también, ¿no? Para hacer toda esta investigación. LinkedIn, Instagram, Facebook, ahí ya se chismosea uno todo a la agencia o al cliente. Sí, eso es muy importante porque a veces por el afán de trabajar, pues, su trabajo, lo que tienen que hacer. ¿Sí? Ahora, ya con esto, yo presento mi documentación de la propuesta, ¿sí? La cual la agencia o el cliente somete a una evaluación financiera, ¿sí? Esa evaluación financiera, pues, como en todos los procesos financieros, está basada aquí es bastante sencilla, es precio y plazo de entrega. Esa es la idea, ¿sí? Me pueden requerir información adicional y yo hago por mi parte una evaluación o hacerme una contrapropuesta, y en ese caso yo hago mi evaluación financiera, ¿sí? Si me conviene cómo me van a pagar. Por ejemplo, en el caso de un libro, aunque yo no manejo esto, y yo sé que hay mucha gente que recomienda cobre el 50% por delante, cosa que me parece lógica, porque un libro uno se va a demorar 3 meses, 2 meses traduciéndolo, y esos 2 meses no va a recibir ni un peso. Tiene que pedir plata o hacer un plan de entregas y pagos parciales, ¿sí? Ahora, ya hice mi evaluación, me sirvió, ¿sí? Emito una aceptación, ingreso ahora sí al TMS ya con un trabajo ya fijo, y este cliente me debe emitir una orden de compra. Normalmente un cliente que tiene la suficiente pispicia y ganas de gastarse la plata en un TMS, que son caritos, me va a presentar una orden de compra sin ningún problema. Empiezo a trabajar,
Y al final, cuando ya tengo todo listo, que es el cierre, entonces yo entrego mi encargo, hago la entrega final según lo convenido, el cliente se hace cargo de la revisión. Ojo, los colombianos tenemos una gran cosa y eso sí aprecia mucho los clientes, que es que nosotros entregamos todo editado. Yo soy incapaz de entregar algo con falta de ortografía. Inclusive si es en inglés el encargo, yo agarro, yo pago el Grammarly me lo analiza, yo vuelvo y lo leo. Ese proceso puede demorarse, ¿sí? Pero yo estoy seguro de lo que le entrego al cliente está absolutamente bien redactado, no tiene falla de ortografía ni de entendimiento. El cliente de todos modos se pasa al revisor, que normalmente es un tipo, es un personaje jodón, que le pagan por encontrarle fallas y que muchas veces lo que hace es criticar el estilo en el que uno escribió. Yo he tenido problemas con clientes que agarran una traducción técnica y un manual y se la dan a una persona que lo primero que me dice, ese manual no está redactado en voz pasiva. Eso no se concibe en un manual, ¿sí? En un manual de una operación en equipo. O sea, eso es una falla de parte de la agencia. Normalmente cuando ya el cliente le tiene a uno confianza, ya no hace eso. Yo personalmente yo entrego de un modo absolutamente impecable todo lo que se me requiere, hasta el punto de que ya no requieren edición. Eso es lo que yo hago. Bueno, ahora el cliente le gustó el trabajito, me autoriza para facturar y yo facturo, ¿sí? Hay que tener cuidado con estas facturas, ¿no? La factura es mucho más, no les digo, normalmente es más compleja de la factura que se emite normalmente en Colombia, que tiene como la traducción, pues básicamente es un servicio, pues, mis facturas solo dice la compañía tal, con mi tal, debe a Jorge Payán, por concepto de tal y tal, pongo allí si soy responsable o no del IVA y en qué condición, pongo el ICA y yo ya sé cuánto me van a retener, firmo y listo. Un día me pagan, ¿sí? Las facturas en Internet normalmente hoy día se acostumbra a presentarlas a través del TMS. Yo todavía tengo clientes simpáticos con los que llevo 10 años trabajando que no tienen TMS. Son agencias pequeñas, no van a gastar plata en eso porque normalmente manejan 5 y 10 traductores. Pero la agencia que ya maneja 100 traductores tiene que tener. Y las facturas se presentan en el sistema de gestión de ellos y hay que llevar un registro del trabajo de facturación. Yo tengo mi propio TMS, obviamente, o mi sistema de contabilidad. En el caso mío es el Translations Office 3000, ¿sí? No lo recomiendo, ahora hay mejores, ¿sí? Hay mejores, pero yo es como como un cariño malo. Yo ya me amañé con él y lo tengo hace como 10 años. Y recientemente descubrí que le puedo pasar la base de datos de ese sistema, porque eso es precioso, ese archivo. Lo puedo pasar a otro programa que ese sí es bonito, hace un montón de bellezas, pero para el que empieza yo sí le recomiendo el Translation Office 3000. Es por ahí unos ucranianos. No hay gente de confiar, pero todavía no me han tumbado. ¿Sí? Esa es una cosa importante. Perdón, ellos hacen su pago con deducciones. La verdad es que en Internet poco se utiliza la figura de la deducción. Lo más que hacen es que el banco a veces le cobra a uno por recibirle la plata. Eso es todo. Pero son más irrisorias, 10, $40. Por eso es importante conseguirse un cliente que le da uno harto trabajo y que justifique el hecho de hacer una sola factura. Yo trabajo, a veces hago una factura por todo el año. Eso está mal. ¿Sí? Uno no sabe a qué hora el cliente se quiebra y se desaparece. Pero es una sola factura y el banco me cobra a mí por ahí $40, una factura de $2,000 o más. Paga. Ahora, ¿se puede vivir de este trabajo? Sí, se puede vivir. Aquí está la prueba. ¿Sí? Depende de la especialización y de las ganas que uno le ponga al asunto. ¿Qué me gusta a mí de trabajar con clientes internacionales? Pues la ampliación de horizontes culturales. La verdad es que en Colombia la actividad de la traducción ha sido como un nivel parroquial. ¿Sí? Casi todo es inglés-español, casi todos son los mismos clientes. La gente siempre aspira a quedarse con el clientecito, los clientecitos vienen y pidan ahí 10 hojas, 15, luego no vuelven porque consiguen un producto más barato, ¿sí? A nivel internacional ya es un juego como más grande, ¿sí? Sobre todo que le permite uno ver diferentes culturas, diferentes idiomas, ¿sí? Y diferentes, inclusive, modos de operación de las agencias.
Una agencia, hay agencias con las que no trabajo, agencias que queden, por ejemplo, en China, en India, en Europa Oriental, Argentina. ¿Por qué? Porque pagan muy poquito, no porque no sean buenos. Nada que tenga que ver en Sudamérica, por ejemplo. Yo no trabajo con ellos. Yo en mi área, yo busco la gente que demanda traducciones en mi área. Esos son los alemanes, los austríacos, los suizos, los franceses, ese tipo, y en Estados Unidos. Estos son con los que yo trabajo. Así me evito un montón de sustos. Obviamente se tiene un mayor campo de acción. ¿Por qué? Porque para el caso de la traducción técnica y de un tipo de traducción, aquí pues los trabajos son muy esporádicos. Con decirles que en 18 años, yo que trabajo de alemán a español, jamás me han contratado un trabajo de traducción de alemán a español aquí en Colombia. La tarifa no paga, a pesar de que hay gente que trabaja por 180 pesos en alemán a español, que a mí me parece que es un regalo. ¿Sí? Las tarifas son más altas. Eso sí, no hay comparación. Es decir, una tarifa con la trabajable, y sé que personas lo trabajan, va a los 5 o 6 centavos de dólar para una traducción general, en Word, sin deducciones, ¿sí? Esa es una tarifa que posiblemente con el volumen a la persona le permita vivir. Obviamente la traducción técnica comanda tarifas más altas y la de medicina todavía más, ¿sí? Eso es básicamente las tarifas que uno puede encontrar. Los procesos de contratación y entrega son más claros, ¿sí? A veces aquí aparece, eso no me ha pasado, pero sé que hay gente que le ha pasado que después de que empiezan a traducir aquí en el país y llevan 2 semanas dándole duro a la traducción, aparece el cliente y dice, no, ¿sabe qué? Ya no necesitamos ese documento, sino este. Y no le pagan a uno el trabajo. En Internet, con las agencias, los procesos son muchísimo más claros. Hay entregas parciales si las necesitan. No he tenido entregas parciales. Hay una fecha. Hasta ese día uno puede decir, hasta tanto tiempo antes de esa fecha de entrega, uno puede decir, no alcanzo a entregar. No me ha pasado, afortunadamente, en 18 años nunca he entregado tarde, porque pido unos plazos generosos. ¿Sí? Ese tipo de proceso, la facturación, todo es muchísimo más claro. ¿Sí? Contras, ahí donde está la cosa pegada, hay muchísima más competencia. Tan solo en PROS hay 121.000 traductores de inglés a español. Y de esos 7.000, me parece una cantidad irrisoria, son miembros de PROS, son miembros profesionales que a eso les llega primero los trabajos. ¿Sí? O sea, la verdad es que, y además PROS tiene la costumbre, obviamente yo pago PROS como mucha gente, que esos trabajos lo ofrecen para los miembros, normalmente lo retiene normalmente por 8 horas, ¿sí? O sea, cuando el trabajo se filtra a los que no son miembros, pues francamente eso ya es el sobrado del tigre. Es decir, porque uno lo quiso tomar porque la agencia es mala, o la tarifa es mala, o el plazo de entrega no le sirve. Ese es el trabajo que infortunadamente a la gente les queda. Por eso hay que pagar la suscripción de PROS, que me parece baratísimo. Otro contra, la posibilidad de falta de pago. Mientras que aquí en el país yo paso por todos los días por la oficina de mi cliente, o paso por la calle y veo que el cliente ahí sigue. En Internet yo no sé. Y tarde que temprano uno va a salir quemado. A mí ya me pasó, me bajaron de $3.000. No se ha vuelto a producir, pero eso es una cicatriz que todo el mundo muestra. A veces esos problemas se producen es porque los ciclos de facturación son demasiado largos. Eso no se debe permitir. Yo he tenido muchos problemas con clientes por eso y es culpa mía. Yo no quiero que nadie más repita esa experiencia. Una pregunta, perdón que te interrumpa, Jorge. Violeta Dime. Villalba nos pregunta que si recomiendas alguna agencia u organización que brinde trabajo en traducción especializada en educación, enseñanza o pedagogía. Sí, yo creo que Violeta había publicado algo parecido. El problema, yo la verdad, y se los confieso, yo encerrado en mi círculo, ¿sí? Sin embargo, sí le sugiero porque hay un segundo, el segundo mejor cliente que yo tengo es una agencia en Estados Unidos. Esta agencia me ofrece exclusivamente trabajo con una fundación en Alemania. Ese es un trabajo que yo hago continuamente. Ha bajado un poco en los últimos tiempos, creo que por la pandemia, que trabaja con la Siemens Stiftung, ¿sí? La Siemens Stiftung es una fundación de una compañía grande, ¿sí? La compañía grande de campo eléctrico,
Así como es la fundación, existen muchísimas en Internet. No puedo facilitar nombres porque yo no trabajo con ellas y si trabajo con la Siemens Stiftung es porque la agencia las tiene ellos como cliente directo y para mí solo es un cliente. Hay un modo de entrarle a esto que es el modo largo, pero ya más o menos lo voy a sugerir. Hay un modo de entrarle al campo de la traducción que uno quiere. Lo puedo decir de una vez, que es dedicarse a hacer unas traducciones pro bono o voluntarias para ese tipo de, ¿sí? Para darse a conocer. No tiene ¿Cómo nada es de que se malo porque llama la la agencia fundación, o el cliente? Sí, fundación, ¿cómo? Es que no, se te va un poco a veces la voz, entonces no. Stephen, no, es que algo está, así. no, es que está en alemán, o sea, fundación. Ahí lo que yo trato de llamar la Ah, ok, atención, listo. especialmente para la pregunta de Violeta, es que Ujú. ese tipo de normalmente son fundaciones. Y las fundaciones tienen la gracia, pues que también les da platica y ellos pagan ese tipo de material, lo pagan bien. No hay mucha oferta de traducción educativa en PROS. ¿Por qué? Porque normalmente las fundaciones, ese tipo de fundación que se dedica, en el caso de los institutos, pues se dedica a producir material educativo para países de América, entre los, digámoslo así, del grado cuarto hasta el final del bachillerato, ¿sí? Ellos tienen sus agencias contratadas. Uno de hablar, buscaría fundaciones que trabajan, digamos, en inglés, español, que hay muchas, sí, o en francés, o lo que se quiera. Y hablaría directamente con algún ejecutivo pidiéndole que uno quiere ofrecer su trabajo como en el campo de educación, que tiene tal y pascual experiencia, ¿sí? ¿A quién le sugiere él o esa persona que se dirija para poder ofrecer sus servicios? Así es como funciona esto. En el caso cuando uno está buscando clientes directos. Consigue uno el nombre de un ejecutivo, le dice, mira, te conocí en tal lado, te vi en internet, pues ese es el modo de IMIT, que llaman ahora. Pero necesito que me recomiendes con quién puedo hablar para ofrecer el servicio. Normalmente la persona lo hace. Ese sería un modo. Sí, un Voy proceso a de tener mercadeo por redes más activo. sociales o Y lo mismo, contactarlos. eso es como quien dice, eso es palabra, es una palabra de boca, pero a través de Internet. ¿Sí? Aquí en Colombia, como ustedes saben, la mayoría de los trabajos se consigue es porque uno lo recomienda. Y a mí me recomiendan y por eso es que he tenido trabajos en Internet. No porque yo, en Colombia, no porque yo publique un sitio o tenga un sitio en Internet, que eso tiene, es decir, para mí eso es completamente inocuo tener un sitio en Internet, la verdad. Perdón, termino dice así, porque esto es importante, hay una posibilidad de engaño grande cuando uno trabaja con clientes internacionales. La gente que empieza en PROS, se inscribe en PROS, básicamente existe una probabilidad, yo dijera, de 1 a 10, de que le llegue un super mensaje pidiéndole la traducción de un texto, ¿sí? Como, pues sí, es un tan descarado que 11.463 palabras, el mensaje es siempre el mismo, ¿sí? Tengo un texto de 11.000 para traducción de inglés a español, díganos cuál es su tarifa, eh, díganos cuál es su tarifa y cuándo lo puede entregar. Entonces la persona que acaba de entrar ahí, que no tiene mucho trabajo, le ofrecen un trabajo de 11.000 palabras, pues se tira cabeza, ¿sí? Tiempo después, y yo creo que a muchas personas les ha pasado eso, el cliente le dice, mire, le voy a pagar la traducción, ahí le estoy mandando un cheque para pagarle el 50%, ¿cierto? Recibo mi cheque, el cheque resulta que viene por $2.000 más. Yo voy al banco, digamos en el caso, supongamos que yo estoy basado en Estados Unidos, donde la ley es más terrible, voy al banco, consigno ese cheque y el cliente me dice, mire, los $2.000 que le pagué de más, devuélvamelos. Uno va y le devuelve. Días después, cuando ya es la platica de uno abandona la cuenta, descubre que el cheque es chimbo. Así de fácil. Y en Estados Unidos el FBI lo puede uno, no me entiendo que le puede poner un problema legal tremendo por estar cocinando un cheque que es falso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película esa de Agárrame si puedes? La de Leonardo DiCaprio, parecido. Esa es una cosa muy normal y lo primero que debe hacer la persona cuando le llega ese pedazo de traducción es mirar el texto y ver que no haya sido traducido antes en Internet. Porque normalmente estos tipos agarran
el texto que ha sido traducido en Internet y ese es el que lo ponen a traducir a uno. Claro, no les interesa la traducción, no les interesa cuánto cobra uno. Lo que a ellos les interesa es que uno le reciba el cheque y lo consigne y les mande la plata. Así. Y claro, sale uno tumbado y no ha hecho trabajo. Peor cuando ya ha terminado la traducción. Ese es un engaño muy común. Otro engaño es que la agencia le dice, ¿está usted de acuerdo en presentar mándenos su hoja de vida, pero ciega, sin mencionar el nombre? Eso no se hace. ¿Por qué? La agencia agarra esa hoja de vida, ofrece servicios con esa, le cambian el nombre, y ofrece servicios con esa hoja de vida y se ganan los contratos, pero no le toca nada. ¿Sí? Si la hoja de vida es buena, ¿no? Que por eso es que se la roban. Otra parte famosa es las licitaciones. A veces llega un mensaje diciendo, de una compañía que no es cliente de uno, diciendo, no, es que nos vamos a presentar una licitación europea de traducciones del Parlamento Europeo. Mándenos, por favor, tal documentación, ¿sí? Si quieren participar. Y sacan una lista, pero de unas cosas, pues, que no vale la pena. Uno ahí mismo empieza a darse cuenta que no vale la pena, eso está como duro. Lo peor es que si uno completa la información, se las envía a ellos, nadie le garantiza que si se ganan el trabajo se lo van a dar a uno. Ellos agarran, si se ganan el proyecto, se lanzan a buscar gente más barata que uno, o sea, ganándose indulgencias con rezos ajenos, como dirían nuestras tías. Así es. Esas son las posibilidades de engaño que infortunadamente pertenecen al capítulo negro del Internet. Ahora, las recomendaciones que yo doy, porque pues a mí me han funcionado, es mirar la actividad como un negocio y no como una pasión. No porque yo voy a trabajar por eso, porque qué tan rico que me mandan una traducción de literatura y me la están pagando a un centavo de dólar, pero es que a mí me gusta este tema, uno tiene que vivir de eso. ¿Sí? No alcancé a publicar aquí la Asociación Española de Traductores, la CETRAD, publica una hoja, una plantilla que se llama Calpro. ¿Sí? Eso está en el sitio de CETRAD, eso no tiene falla. Calpro, que es una plantilla que a mí me gusta distribuir, aunque hace poco una presentación aquí mismo en Contexto, unos sacan una plantilla como más ajustada al mercado colombiano, por lo menos en el aspecto de ingresos. Calpro le permite a uno hacerse la cuenta de si puede, de qué tarifa debe ofrecer si es que quiere vivir de la traducción. Eso es importante. ¿Sí? Es fácil, es así. Calpro está en el sitio de la Asociación Española de Traductores. Hay que hacerse valorar, ¿sí? No se le puede tirar de cabeza cuánto trabajo hay, ¿sí? Hay que tener una tarifa mínima y decir, no, pero es que yo le pago, a veces uno negocia y está todo emocionado y de pronto aparece, eso se da mucho con las empresas chinas, aparece ofreciéndole la mitad. Pues yo puedo estar muy necesitado, pero la verdad es que eso va socavando mi ingreso, va socavando la profesión. Esa es la verdad. ¿Sí? Hay otra, así corta, aprender otros idiomas. Miren personas, el mercado de traducción de inglés a español está sobresaturado. Solo en PROS, hay 121,000 traductores que traducen inglés a español y que tienen acceso básicamente. Y sin mencionar las plataformas ya de video, ¿no? Si tú entras a aplicar a Netflix, Prime Video, la combinación inglés-español de hecho está deshabilitada desde la pandemia. No sabía. Pero así es. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil en un mercado donde hay tanta gente, hasta los hindúes traducen y están escritos de inglés a español. Y hay gente que le gusta o les admite la calidad, ¿sí? Entonces es muy difícil uno poder vivir del mercado inglés-español en Internet. Hay que aprender otros idiomas. Los que dicen que hay que aprender chino tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Ustedes se habrán dado cuenta que los puestos para interpretación, así sean temporales, que ofrecen en mandarín, español, básicamente les pagan 3 y 4 veces lo que le pagan a un intérprete de inglés español. Simplemente mercado, ¿sí? Y al mercado hay que ponerse en lo que el mercado requiere. Hay otras combinaciones que en la traducción técnica me parecen interesantes, como es la traducción, la traducción y la combinación alemán-español. A propósito, quiero hacer aquí una cuña.
¿sí? Debidamente autorizado por superior autoridad, por el dueño de este patio y los dueños del patio. Les comunico que Orbitec está buscando desde hace un tiempo una persona que tenga grado en ingeniería y experiencia en ingeniería, o sea, tecnólogo, ingeniería experto, que hable, no que hable alemán, que sepa traducir del alemán, porque para lo que va a hacer no necesita ser propiamente Goethe, ¿sí? Sino saber traducir un manual técnico al español y que tenga el manejo de una herramienta de traducción, ya sea estudio o que sepa poder convertir, sepa procesar archivos de estudio utilizando la herramienta de su preferencia. Eso estamos buscando. ¿Sí? La información de contacto al final tengo entendido que la vamos a proporcionar. ¿Sí? Otro punto, ya que estoy en eso, hay que invertirle. En Colombia yo no sé por qué la traducción es como barata, yo no entiendo, todo se vuelve barato, todo el mundo está buscando que todo le salga gratis. Por ejemplo, la gente va y busca, me parece a mí, va y busca en Facebook trabajos, sí, listo, pero hay que tener en cuenta que los trabajos en Facebook nunca son de pago, ¿sí? Y allá la gente que va a buscar allá es para ver quién le hace el trabajo más barato, esa es la verdad, ¿sí? Hay que comprar software, las herramientas que mencioné, hay una cosa importante, a mí me parece, hay que comprar una membresía, ¿sí? Yo tengo membresía de la ATA, como la que tiene Daniel Sánchez, pero Daniel Sánchez yo lo admiro porque él sí se certificó. Yo me voy a certificar, ¿por qué? Porque en 10 años que llevo siendo miembro de la ATA, hasta la semana pasada me apareció trabajo. Parece que la ATA siempre prefiere a los traductores que viven en Estados Unidos, ¿sí? Pero la membresía de la ATA es como una tarjeta de presentación. A mis clientes demuestra que yo tomo mi trabajo en serio y que invierto en el mismo, ¿sí? Por la misma razón soy miembro de PROS, miembro Plus, porque la gente parece como impresionarse con eso y en realidad la membresía de Plus, eso no vale nada. Eso vale como $11 al mes. O sea, si lo vamos a traducir en pesos colombianos son 6 almuerzos. Si yo no me gano $11 al mes traduciendo, no estoy en nada, esa es la verdad. Y en cambio tengo acceso en pros, en primera mano, a los trabajos buenos, a la información de las agencias buenas. Yo no ofrezco los trabajos en pros, pero me fijo quién está ofreciendo. Voy al sitio, veo cómo es el modo de aplicar con ellos y les escribo directamente. Con eso me ha garantizado a mí bastantes clientes que vienen y van, porque esa es la otra cosa. Hay que hacerse visible. Esto tiene que ver con lo anterior. Yo tengo que tener membresías baratas no, pero sí efectivas, ¿sí? Tengo que aparecer en los foros en pro diciendo algo, ¿sí? Aportando algo, ¿sí? Que los clientes vean que uno está en la jugada. Hay que hacer un mercadeo constante. Eso no es que yo me conseguí 3 clientes buenos y de ellos voy a vivir estos 3 años. Eso no pasa. Yo hago mercadeo todos los días. Ningún cliente, en este momento tengo 2 clientes con los que llevo 10 años, pero en el transcurso de los 10 años con los que yo he trabajado con estos clientes, he tenido por lo menos 50 clientes que vienen y van. A veces me ponen buenos trabajos, a veces se van y buscan a alguien más barato, pero yo vivo haciendo mercadeo, eso es una parte muy importante. Eso de sentarse uno, por ejemplo, comprar la membresía de PROS y dejar un sitio estático y no fijarse, decir, no, es que yo ya hice mis estudios, ya tengo mi maestría, trabajo, ven a mí, eso no va a pasar. Hay muchas, miles de personas que hacen exactamente lo mismo y uno tiene que ofrecer lo que los demás no ofrecen, para lo cual le toca moverse. Así es el mundo ahora. ¿Sí? Ya ese tipo de que yo voy a durar 20 años en un puesto, pues eso ya no existe. Hay que tener multiplicidad de clientes, el famoso Pareto, histograma, eso que dice que el 20% de mis clientes van a ver el 80% de pesos, eso es aquí, ¿sí? Es posible, hay que variar esa ecuación, hay que variarla, yo creo que por ahí el 50 a 50, 50. Esa es una lucha constante, porque normalmente estos clientes de 10 años un día les da por dormir. Yo en este momento tengo un cliente que está dormido desde hace 2 años y la verdad no he podido reemplazarlo. Está difícil, pero se puede. Vamos a ver. ¿Sí? Ahora, otro punto. Ya llegamos a la parte de enlaces. Qué interesante. Ahí están. Hay unos enlaces ahí que me gustaría sugerir. La gente, me parece que uno debería mirar pros, así no se haga cliente. Solo porque en pros obtiene uno una visión de cómo funciona el mercado, especialmente en los foros,
especialmente en lo que llaman ellos el Blue Board, ¿sí? Ese es acceso solo pago, pero pues la verdad ya no hay por qué no pagar $12 mensuales para esto. Ahí aparece quiénes son los clientes buenos y los malos, si hay advertencias, ahí ese sitio es, en pros hay recursos, hay comparación de herramientas, ahí en la parte del glosario, de la búsqueda de términos, ¿sí? Y la búsqueda de términos le permite a uno ganar kudos, y los kudos le van subiendo a uno el ranking dentro de los traductores de determinada pareja. Yo hace muchos años dejé de contestar kudos, aunque me iba bien por una simple y sencilla razón. Yo empecé a notar que hay gente allí que se dedica solo a contestar kudos o contratan a un amigo para que conteste kudos, porque esa es la única razón de que una persona en 2 años llegue a tener 12,000 puntos, 12,000 kudos, mientras que yo, que me dedicaba a hacerlo juiciosamente, jamás pasé de los 800. Y la otra razón es que a eso hay mucha gente que traduce lo que sea sin tener ni idea de qué es lo que están traduciendo. Entonces, cualquier palabra que se les ocurre, esas personas no van a buscar a internet ni a matarse haciendo una búsqueda comparativa del término, de pronto quiere decir esto. No, van allá, preguntan, alguien le contesta, gana kudos, y yo ya dejé de ser idiota útil de eso. Yo ya no contesto eso. Esa es la verdad. Hay algunos sitios que me llaman la atención, obviamente lo uso mucho, Lingui, como Lingui, hay gente que lo llama un diccionario, pero eso no es un diccionario, eso lo que es comparar dos corpus buscando determinadas palabras o expresiones, lo cual es muy bueno porque permite ver esas expresiones en contexto. Yo lo uso seguido. Hay otro que se llama Reverso, esto creo que era de unos rusos, ¿sí? Hay otro que se llama Word Reference, no lo tengo ahí, pero bueno, ese creo que lo usa todo el mundo. Son sitios mucho mejores que ponerse uno a abrir un diccionario a buscar página por página y acariciar el diccionario, que a lo mejor está lleno de polvo, como es el caso de los míos. Tengo Magic Search. Este es un punto muy interesante en lo que es búsqueda de términos. Magic Search busca en 15 sitios de terminología al tiempo, incluyendo, por supuesto, a la IATI, incluyendo a PROS, incluyendo, en el caso mío, a Pons para alemán, incluyendo 15 de los sitios más usados para buscar terminología, y entrega resultados en unos 10 segundos. ¿Sí? Lo considero una maravilla. Hay uno último que me gustaría que le echaran una miradita para los que tienen estudio o los que lo están pensando en comprar, que se llama App Store. La App Store de SDL, la mayoría de lo que ofrecen ahí es gratis. Y son utilidades que le permiten a uno acelerar mucho el trabajo que uno está haciendo cuando trabaja con estudio. Una de esas utilidades precisamente la que va y mira en la IATI, la busca a través del internet los términos en la IATI, me los devuelve, me los muestra, me los permite meter en multiterm, ¿sí? Sin necesidad de yo cargar mi computador, ¿sí? Y además esos términos me sirven para hacer control de calidad en el sentido de que efectivamente esos términos se están usando bien en todo mi trabajo extenso de traducción. Yo tengo a veces trabajos de 30, 40,000 palabras que lógicamente no me puedo poner a mirar cuándo se va a vencer perdón, cuántas veces se va a repetir o cuántas veces he traducido mal tal término o dónde hay espacios en blanco. Eso no lo hace uno, eso lo hace. Para eso están los computadores. Ese es el trabajo mecánico de ellos. Bueno, he terminado con lo que tenía que decir. No sé si hay más preguntas. No, pues súper interesante todo lo que nos has contado. Todo un gurú con todo este tema de la globalización. La mayoría de comentarios que tuvimos, pues te los dijimos, ese fue el tema de los pagos. Nos preguntaron mucho sobre pues la industria para aplicar. Mucha gente nos está agradeciendo ya en este momento pues por todo lo que nos has dado y compartido hoy. Creo que muchas veces como que nos encapsulamos en vivo en Colombia y el trabajo es solo acá, y ahora con todo esto que está pasando la globalización es mucho más posible. Entonces, pues no sé si tengamos más preguntas por el lado de John, alguien más en el chat que nos esté viendo en este momento.
Espérame, ya estoy mirando. No, Diego Rafael Payán. Suena como que es familiar de Jorge Payán. Muchas gracias por la audiencia. Rodrigo Arenas, gracias. Carolina Jiménez. Violeta Villalba, también muchas gracias por estar. Esteban, que estuvo también ayudándonos en el chat. Esteban Alzate, que es cofundador de Contexto. Muchas gracias a Sandra Corso. Y claro, por favor. Perdón. Una última cosa que a mí se me ha olvidado decir que para mí es importante. Creo que era la última, pertenece a esta gráfica de información, no tiene que ver, es lo siguiente. Orbitec, el grupo que yo comando, que no es una agencia. ¿Qué quiere decir esto de referidos? Hay muchas ofertas de textos de traducir que determinado cliente de otras personas le ofrece a estas personas para traducir, pero ellas no lo pueden hacer o no lo quieren hacer porque escapa a su campo de acción o porque no tienen el tiempo. Nosotros estamos dispuestos a dialogar sobre esos temas para ver cómo podemos ayudarles a hacer eso y establecer algún medio de compensación, ya sea comisión, ya sea cambio de servicios, pues que permitan a ellos quedar bien con sus clientes y nosotros trabajo nacional. Naturalmente lo descuido un poco. Obviamente está trabajando por internet, pero me gustaría. Gracias. Se nos fue un poquito al final, Jorge, el audio. Sí, un poquito el Si audio. pudieras repetir, entonces, por favor. Sí, claro. Es que tengo un problema que me está descargando el audífono, este ya sacó la mano. Okay. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos un programa de referidos para las personas que estén interesadas o para los grupos de personas que reciban de sus clientes, les mencionen encargos de traducción técnicos, de esos aburridos de tuercas y tornillos que ellos no quieran manejar. Nosotros sí estamos dispuestos a hacerlos. Y poder entrar en una negociación de mutuo beneficio, ya sea sobre la base de comisión, sea sobre la base de intercambio de servicios, de ese tipo de asunto. ¿Sí? Eso es. Claro que sí, esa es una de las ideas de Contexto, que todos estemos conectados, que hagamos networking, que crezcamos como comunidad. Aquí no se trata de quitar el trabajo a nadie, ni venga de acá, sino al contrario, hacernos fuertes, hacernos grandes, conocer, compartir nuestras experiencias como está haciendo Jorge, que pues lleva muchísimos años. Aquí tenemos traductores en la comunidad que nacieron después del 2000. Entonces alguien que lleva trabajando desde los 80, pues imagínate, o sea, es una gran experiencia para todos nosotros. Creo que este es el K-Live más largo que hemos tenido, Jorge. Estamos haciendo récord de audiencia y de K-Live. Muy interesante, demasiada información, creo que estuvo completísimo. De todas maneras, invitamos a todas las personas que sé que nos van a ver después por diferido, cuando quede ya colgado el live, pueden hacer sus preguntas, sigan escribiendo en el chat, encuentran a Jorge en todas las redes, bueno, en Facebook encuentran a Jorge normal como persona, ¿verdad, Jorge? Estás en Traductores Colombianos, estás en Contexto, entonces pues se pueden comunicar contigo y por toda la información que pusimos aquí abajito. También para contactarse con Jorge. Entonces, bueno, chicos, no siendo más, los dejamos a todos. Muchísimas gracias, John, gracias. Jorge, gracias por haber estado con nosotros, por darnos toda esta experiencia. Es un honor tenerte en Contexto, que seas parte de nuestra comunidad. Eres un miembro súper activo, sigue así, nunca cambies. Toda la información que tengas para darnos súper bienvenida. Esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos en estos conversatorios. Te doy la palabra para que te despidas, para que cerremos. Correcto, no, pues solo me queda agradecer la presencia de las personas que han tenido interés en esto. Yo soy de la opinión que la experiencia, en realidad, decir que uno tiene 18 o 30 años de experiencia en esto no vale la pena si uno no está digamos, sobre la tecnología, sobre el mercado, sí, sobre todo porque este es un mercado de comprar
de compradores, este no es un mercado de vendedores, así me explico. Afortunadamente, aquí las reglas las ponen los compradores y hay que saber jugar el juego de ellos. Esa es la verdad. Pues les deseo una feliz noche. Espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Toda nuestra comunidad Contexto, una feliz noche. Estamos súper en contacto, pendiente de nuestra página, de nuestro grupo para más cositas que publicaremos esta semana, la próxima. Nos vemos el miércoles. John, ¿me recuerdas el K-Live del miércoles? Entonces tenemos a Esmeralda Morandeira, es una youtuber, pero también es, bueno, primero que todo es traductora médica muy conocida en México, muy buena, pero también es youtuber y pues la vamos a tener dentro de 8 días que nos va a hablar sobre traducción médica. Súper chévere. Entonces, los esperamos a todos. Y muchas gracias por estas 2 horas. Súper. Adiós. Chao. Adiós. Estamos en contacto. Un abrazo.